Señor fuerte. El Señor es bueno. Acompáñenme al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, libro de Lamentaciones. Hermano Wilson, Dios te bendiga. Saludamos a todos los hermanos. Allá tenemos al hijo de la hermana Silvia. Un aplauso para él. Vean de la hermana Lili, acá. Hermana Eve. Están todos. Están todos. Lamentaciones, un libro de Lamentaciones, usted lo tiene en Isabel. Lamentaciones 3. Después de tremenda oración nos vamos a lamentar. Ya no nos vamos a lamentar. Como decía nuestra hermana Mayra al principio, hacía una semana, quizás para muchos de ustedes agitada, con tensiones, para mí también, no ha sido una semana de cambio. He cambiado todo, hermano. Cambié el trabajo, cambié el auto, lo único que no quería hacer ya mi esposa, ya que me cuenta. Pero el Señor ha sido tremendamente bueno y tengamos esta fe, esta expectativa de que Dios es bueno. Todo lo que Él hace o propone es bueno. ¿Ya? Libro de Lamentaciones, entonces, capítulo 3. Vamos a leer Lamentaciones. Hoy día ando con la Biblia de Marcos Puig. ¿Se acuerdan cuando la entraba ahí por los años 90? Andaba con la Biblia chiquitita. Me la regaló él. Amén. Mire, son más o menos 66 versículos que tiene este texto, pero no vamos a leerlos todos, ¿ya? Vamos a leer desde el 1 hasta el 23. ¿Ya? Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Ya? Usted me puede seguir. Dice: yo soy el que ha experimentado el sufrimiento bajo los golpes de la furia del Señor. Me ha llevado a regiones oscuras. Me ha hecho andar por caminos sin luz, una y otra vez, a todas horas. Descarga su mano sobre mí. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel. Ha hecho pedazos mis huesos. Ha levantado a mí alrededor un cerco de amargura y sufrimientos. Me ha hecho vivir en las sombras como los que murieron hace tiempo. Me encerró en un cerco sin salida. Me oprimió con espadas y cadenas. Aunque grité pidiendo ayuda, no hizo caso de mis ruegos. Me cerró el paso con muros y piedras. Cambió el curso de mis senderos. Gracias este texto. Cambió el curso de mis senderos. 10. Él ha sido para mí como un león escondido, como un oso a punto de atacarme. Versículo 11. Me ha desviado del camino. Me ha desgarrado. Me ha dejado lleno de terror. Tensó el arco y me puso como blanco de sus flechas. Las flechas lanzadas por el Señor se me han clavado muy hondo. Toda mi gente se burla de mí. A todas horas soy el tema de burlas. El Señor me ha llenado de amarguras. Amargas. Amarga es la bebida que me ha dado. Me estrelló los dientes contra el suelo. Me hizo morder el polvo. De mí se ha alejado la paz, y he olvidado ya lo que es la dicha. Versículo 18. Hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Versículo 19. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello, y en el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Oremos al Señor. Amado Dios,
te damos gracias por tu palabra, Señor. En este momento entrego mi vida, Señor, a ti para que tú me puedas guiar, para que toda la comunidad pueda ser ministrada a través de tu palabra, Señor. Exhórtanos, anímanos, Señor, a poder tener en práctica lo que tú quieras hablarnos en esta mañana. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria a ti, único merecedor de todo. Amén y amén. A mí siempre los sermones, siempre me gusta explicar un poco el contexto tanto social, cultural, económico, político de lo que se está viviendo en estos tiempos. Bueno, el libro de Lamentaciones tradicionalmente es atribuido al profeta Jeremías, al profeta llorón, y ofrece una visión del contexto social y cultural de Judá. Este es el contexto. El pueblo de Dios en Judá, en este momento hay una caída y destrucción. Vamos a analizar un poco el contexto histórico antes de sumergirnos de lleno en su palabra. Contexto histórico. Existe aquí la destrucción de Jerusalén. Lamentaciones fue escrito en el contexto de la devastadora destrucción de Jerusalén y el templo por los babilonios en el año 1586 a.C. ¿Ya? Este evento marcó el fin del reino de Judá y comenzó ahí el exilio de Babilonia con el rey Nabucodonosor. No me salió la practiqué toda la noche. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas de la caída de Jerusalén. ¿Por qué cayó? ¿Por qué fue destruido el templo? Bueno, la caída de Jerusalén fue el resultado de la desobediencia de Judá a Dios. A esto sumándole, incluyéndole la idolatría y la injusticia social. En resumidas cuentas, ¿por qué cae Jerusalén? ¿Por qué cae en manos de Babilonia? Por la desobediencia a Dios, la idolatría y la injusticia social. ¿Ya? Y así también como las tensiones políticas que habían y militares con potencias extranjeras como Babilonia. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto político de esto? Babilonia es el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor II. ¿Cierto? Él ascendió como la potencia dominante de la región. ¿Ya? Conquistó Jerusalén y llevándose a muchos de los habitantes al exilio. Es el contexto político. Y por último vamos a ver el social y el cultural, muy rápido, para que no se aburran. ¿Cuál es el contexto social del libro de Lamentaciones y en especial en el versículo 13? El contexto social es la desesperación y dolor. El que escribe Jeremías, en este caso, su contexto es una desesperación y dolor. Pero no solamente es un sufrimiento de este personaje que escribe el libro, sino que es un sufrimiento colectivo, es un sufrimiento comunitario. Estas personas, este pueblo de Dios, había desobedecido a Dios, había caído en la idolatría y el tema de la ayuda social también. Entonces, no es solo el sufrimiento del personaje, es un sufrimiento colectivo. El libro de Lamentaciones, hermanos, refleja un profundo dolor y sufrimiento colectivo. Es la destrucción del templo. Yo creo que usted se ponga en el caso. La destrucción del templo era como si al judío le destruían toda la vida, porque estaba todo centrado en el templo. O sea, Babilonia destruye el templo. La pérdida de independencia y la captura de los habitantes llevaron a una profunda crisis emocional y social del pueblo de Judá. Hubo un desplazamiento y exilio. La población sobreviviente, en este caso, enfrentó el desarraigo, la pérdida de su hogar y su identidad cultural. Aquí mis hermanos venezolanos me pueden hablar un poco de lo que es perder la identidad cultural. Cuando llegan a un país extranjero, ¿cierto? Nos chocamos contra las culturas y se nos empieza a producir esta transición un poco forzada de la identidad de nuestra cultura. Hubo una desintegración de la comunidad, hubo un colapso de la vida social. La caída de Jerusalén llevó a la desintegración de la estructura social y religiosa.
las normas sociales y las institucionales que habían sostenido a la comunidad judía fueron destruidas, creando un vacío tanto de liderazgo y cohesión. Y el texto y contexto cultural, el templo como centro cultural y religioso, la importancia del templo, como decía recién, el templo en Jerusalén no solo era el centro de adoración y el sacrificio, sino también el corazón de la identidad cultural y religiosa de Israel. Su destrucción fue vista como una tragedia trascendental en la vida del pueblo de Judá. Y vemos aquí a Jeremías lamentándose, que es por eso que él se lamenta, porque él ve con sus ojos, es un testigo ocular de lo que está devastado, que es Jerusalén, que es el templo, que a las pocas personas que quedaron con vida, más encima fueron exiliadas con Babilonia. Entonces, la importancia del templo era el centro de adoración y el sacrificio, sino también el corazón de la identidad cultural. Simbolismo del templo, el templo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y la garantía de su pacto. Su destrucción llevó a una crisis de fe. Su destrucción llevó a una crisis de fe y una reevaluación del entendimiento de la relación de Dios y su pueblo. Entonces ahora vamos a meternos al texto, ¿ya? Acompáñenme en su Biblia. Yo como título a este sermón le puse La creciente esperanza en la ayuda de Dios. Acompáñenme. Ya leímos hasta el 23, ¿ya? Y creo que me acompañe al 19, ¿ya? Ya sabemos el contexto. Antes del versículo 19, solamente el lamento del profeta. El profeta Ayalón se lamenta por la destrucción, pone sus quejas, su pena, su frustración, él pone todo. Pero en el versículo 19 pasa algo raro, pasa algo muy raro. Como que después de mucho llanto, de mucho desahogo, en el versículo 19 le viene como un cambio de chip al profeta. Y dice, el 19, acuérdate, ¿cierto?, de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la piel. Esto es de la Reina Valera. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El alma que se hunde. El profeta dice, acuérdate, le dice a Dios, a todo esto. El libro de Lamentaciones es un libro poético, ¿ya? Es un libro, es una poesía, es un canto, ¿ya? No es algo que podamos interpretarlo de forma literal, ¿ya? Ningún texto poético o de canto se puede interpretar de forma literal. Pero el profeta dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Jeremías, voy a citar un doctor en teología que dijo esto. Jeremías no prescribió un pensamiento positivo para esta profunda aflicción. De hecho, sentía que era útil recordarlo, comprenderlo por lo que era y no fingir que no estaba allí. Dice, lo tendré aún en mi memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Al parecer, hermano, era bueno que, al parecer era bueno que el alma de Jeremías se hundiera. ¿Por qué? Para encontrar su punto más bajo, para poder construir sobre el fundamento correcto. Y muchas veces nosotros nos preguntamos como creyentes, ¿cierto?, como cristianos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Cierto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy con sufrimiento? Pero aquí el texto nos muestra que de alguna forma Dios tiene el control de todo lo que pasa. En este caso de la vida del profeta Jeremías también tenía el control. Dios sabía el sufrimiento, sabía que él estaba devastado,
que estaba en agonía porque estaba viendo que su pueblo estaba siendo exiliado, habían destruido el templo, la ciudad de Jerusalén, no quedaba nada. Entonces era bueno que el alma de Jeremías, y así de repente nuestras propias vidas, nuestra propia alma, es necesariamente que nos podamos hundir para poder encontrar aún ahí, en el punto más bajo de nuestra miseria, en el punto más bajo de nuestra aflicción, en el punto más bajo de nuestro problema, ahí podemos construir sobre un fundamento correcto. Y Dios puede que permita estas cosas, permita que toquemos fondo. Y a través de la Biblia y de toda la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, existen estos ejemplos de que Dios permite que el hombre toque lo más hondo, lo más bajo. ¿Para qué? Para poder comprender a Dios y la forma en la cual Él quiere trabajar en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a colocar esto como algo que sí puede ocurrir, algo que sí, de alguna forma, Dios permite las cosas. Dios permite de repente que nosotros toquemos fondo. Yo en mi vida yo creo que lo acabo como 4 veces fondo. ¿No hay alguien que me supere en eso? No. Yo a mí, hermano, para la gente que me conoce, para los amigos más cercanos, de 10 años que tenemos de relación, ellos conocen mi vida. No voy a hablar de mi vida, hermano, ¿eh? No vayan a escuchar a un sermón hablando de la vida del que predica 40 minutos. Pero los que me conocen saben que he tenido muchos cambios, he estado en lo que más abajo terrible, hermano. Hasta la semana pasada estaba abajo, hermano, abajo. Ahora estoy arriba. ¿Ya? Mañana voy a estar abajo de nuevo. Hablaba con un profe y comentaba el día de la reunión de mujeres. Le comentaba una situación que yo estaba pasando y él sus palabras muy alentadoras me dijo: tranquilo, Sebastián, si después va a venir lo malo de nuevo. Gracias, pastor. Gracias por eso. Y es verdad, hermano. La vida del cristiano, la vida del creyente es así. Pero tenemos una esperanza. Y aquí el profeta, en medio de toda su lamentación, en el versículo 19, como dice: a ver, para, me voy a calmar un poquito, me estoy lamentando mucho. Es evidente que los versículos precedentes hay una amargura, ¿cierto? Hay una queja contra la adversidad, que no es propia del hombre cuando está bajo la mano castigadora de Dios. Lo que aquí el profeta hace está bajo la mano castigadora de Dios. El pueblo de Dios había desobedecido, se había vuelto a la idolatría y no estaban haciendo justicia social. Pero la actitud que toma el profeta Jeremías a partir del versículo 19 dice que no es propia de un hombre cuando está bajo la mano castigadora de Dios. ¿Qué es lo que hace uno cuando está bajo la mano castigadora de Dios? ¿Alguien se ha sentido castigado, hermano? Porque su conciencia le dice: no, así no es. Yo no. Amén. Yo no. Entonces, no es propia de un hombre bajo la mano castigadora de Dios lo que pasa al profeta en el versículo 19. Aquí encontramos un sentimiento diferente. Después de toda la melancolía y sufrimiento y lloro, aquí vemos un sentimiento diferente del profeta. Él se humilla bajo la mano poderosa de Dios, y entonces su esperanza revive. En medio del lamento, ¿cierto? Algo en su mente pasa al profeta Jeremías, e incluso el libro de Lamentaciones, esta es la única parte del versículo 19 donde se ve aflorada la esperanza del profeta, porque todos los demás versículos y capítulos es puro lloro, es puro lamento, como la María Magdalena pero del Antiguo Testamento. Entonces él se humilla bajo la mano poderosa de Dios, y en él entonces tu esperanza revive. Esto lo escribe Clark. Luego el versículo 21, hermano, acompáñame, dice que nuevas, y aquí se pone interesante, nuevas misericordias de un Dios fiel. El profeta dice: entonces recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron su misericordia. Al parecer, al profeta Jeremías, después de tanto lamento, le vino un déjà vu en la cabeza y dijo: a ver, ¿qué sucede? El profeta dice, yo tengo que recapacitar en las cosas que ha hecho Dios anterior. Y hoy día yo los desafío en estos momentos a que podamos reflexionar 30 segundos de esta mañana en cuán maravilloso y bueno ha sido Dios anteriormente a lo que quizás hoy día podemos estar viviendo. Amén. Cierre sus ojos 30 segundos, hermano, y piense, acuérdese de cuando Dios estuvo ahí, cuando Dios nos sacó con mano poderosa del pollo cenagoso. Recuerde, reflexionemos como el profeta, y entonces reflexionaré en mi corazón, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Hoy día yo lo quiero animar, hermano, lo quiero animar a esperar. Nuestro hermano de Venezuela, yo sé que es un momento súper tenso. Hoy día yo lo invito a esperar en el Señor. Los invito a esperar al Señor, que Él dará la victoria. Amén. Bueno, y dice el mismo profeta más adelante, dice, después que dice que Él recapacitará en su corazón y por lo tanto esperaré. Quizás por primera vez, lo que le comentaba delante, este libro lleno de lamentos, se permite la palabra esperanza, que el significado de esperanza en hebreo es tokhet, ¿ya? Que significa expectación, expectativa. Eso es la esperanza, una expectativa a futuro. Entonces al profeta, en medio de este lamento, en su cabeza le vuelve a su corazón la esperanza, porque recuerda de lo maravilloso y bueno que fue Dios y que ha sido Dios, y aún en medio de lo que él veía a su pueblo que estaba yéndose al exilio, veía que el templo estaba destruido. De alguna forma el profeta dice: aquí nos quedamos sin Dios. ¿Dónde está Dios? Yo me preguntaba muchas veces en mi vida: ¿dónde está Dios? Quizá usted se lo preguntaba: ¿dónde está Dios? El profeta decía: ¿dónde está Dios? Miro para allá, veo la ciudad de Jerusalén destruida. Miro un poquito más para allá, el templo, donde se supone que está la presencia de Dios. ¿Dónde voy a ir a adorar ahora? ¿Dónde voy a buscar la presencia de Dios? Y mira un poquito más para allá y ve a su pueblo siendo exiliado por los babilonios. Entonces, esta esperanza que le llega al profeta, esta expectación, esta expectativa hasta el futuro, habiéndose hundido su alma, hermano, Jeremías ahora recordaba algo que despertaba la esperanza en su interior. El estudioso Harrison, le voy a citar aquí a algunos escritores que me parecieron muy buenos. Harrison dice: en una magnífica expresión de fe en las misericordias inagotables de Dios, el escritor mira hacia el futuro, distante, con renovada esperanza. De nuevo, es una magnífica expresión de fe en las misericordias inagotables de Dios. El escritor mira hacia el futuro, distante, con renovada esperanza. Es por eso que a él le vuelve la esperanza, esta distante a futuro, esta expectativa de esperanza. Jeremías le vuelve, como decimos, que le volvió el alma al cuerpo. Spurgeon dice: en el sur de África, el mar era generalmente tan tormentoso que cuando las frágiles barcas de los portugueses navegaban hacia el sur, que la llamaron el Cabo de las Tormentas. Así le llamaban los portugueses cuando iban al sur, sus pequeñas y frágiles barcas les llamaban el Cabo de las Tormentas. Pero después que estos navegantes, ya los más audaces, los más vivos, los más corridos,
Estos navegantes, los que eran más audaces, ya hubieron dominado bien ese cabo, ¿ya? Le cambiaban el nombre, ya no le decía el cabo de las tormentas. Una vez que los frágiles barquitos y sus tripulantes dominaban las aguas, le llamaban el cabo de la buena esperanza. Después del cabo de las tormentas, una vez dominado las tormentas, ellos le cambian el nombre y le ponen el cabo de la buena esperanza, según Spurgeon. Según tu expectativa, querida comunidad, mi expectativa, nuestra expectativa, quizás muchos de los que estamos acá tuvimos muchos cabos de tormenta pasadas, o quizás actualmente hoy día estamos pasando con una barquita frágil por las aguas del sur de Portugal en estos tiempos, y muchos de nosotros estamos intentando capear, ¿cierto?, estas aguas. Según nuestra expectativa de todos, quizás muchos de nosotros estamos, y como una palabra alentadora del profe, mañana quizás vamos a estar pasando por el cabo de tormenta. Pero los que hemos cambiado y ahora nosotros dejamos que sea un cabo de buena esperanza para nosotros, es lo que dice Spurgeon. Y esto es lo que ve Jeremías, ve una esperanza en medio de la tormenta, en medio del máximo sufrimiento, porque el texto dice que Jeremías sufría desde las entrañas, desde lo más profundo de su vida. Que saben que las emociones se concentran aquí en la guatita, cuando da su primer besito, las maripositas en la guatita. El texto dice que Jeremías sentía desde dentro de su entraña un dolor inagotable, pero en medio de ese dolor él dio esperanza. Amén. ¿Que saben que Dios es justo? Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Próximo versículo. Recuerden que estamos en el 23, 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esta era una de las cosas que recordaba el profeta Jeremías. ¿Cuánto aquí en algún momento de la vida mereció ser quemado? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros teníamos que haber sido consumidos por Dios? Amén. Yo tenía que haber estado consumido. Pero las misericordias de Dios son gigantes, hermano. Amén. Esta era una de las cosas que recordaba Jeremías. Recordaba que a pesar de que los habitantes de Jerusalén y Judá estaban abatidos y derrotados, aún no habían sido consumidos por completo. Aún no habían sido consumidos por completo. Todavía había, hermanos, un remanente, ¿ya? Un remanente con una promesa de restauración. Porque Dios, como decía, es justo. Dios fue justo en castigar a su pueblo por la desobediencia, la idolatría y su falta de acción social. Pero también es lo suficientemente justo para darnos una esperanza cada día. Por eso es que sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Porque Dios es justo, es misericordioso, es justo. Así como apuntaba al profeta Jeremías en una metáfora con algo apuntándolo, el texto dice que lo apuntó, pero no disparó nunca la flecha Dios en el profeta. Dice, me viste como blanco, ¿cierto? Pero Dios es justo, y así como fue justo en el castigo, también fue justo en darle una nueva esperanza de vida al profeta. Amén. Todavía hay un remanente y un remanente con una promesa de restauración. Aquí hay un verso, hermano, que lo puse con lápiz rojo, verde, amarillo y celeste. Porque donde Dios deja vida, deja esperanza. Aleluya. Donde Dios deja vida, Dios deja esperanza. La palabra vital, hermano, en este versículo de la misericordia es Gesed, ¿ya? Que significa un gran amor. Es el pacto de amor, es un pacto de lealtad que tiene Dios
con nosotros que somos su pueblo. Compasión, misericordia. Aquí el profeta, parece que se había leído la teología sistemática de Delfos, empezó a recordar los atributos de Dios. Empezó a recordar los atributos de Dios, de que Dios es todo bondad, Dios es todo misericordia. ¿Alguien sabe los atributos de Dios, hermano? Los atributos de Dios. El profeta Jeremías empezó a recordar los atributos de Dios. Miren de dónde saca su consuelo Jeremías. Parece decir el profeta estas palabras: por muy malo, por muy malo que sea mi caso, podría haber sido peor. A mí me ha pasado también. Mi hermano Allen fue operado de su estómago. Pudo haber sido peor, hermano Allen. Pero la misericordia del Señor lo tiene hoy día aquí sentadito, operadito, tranquilito y no me por favor, ya cuando vaya a saludarlo. Pero en esto vemos la misericordia del Señor. Porque el profeta dice: por muy malo que sea mi caso, por muy malo que haya sido mi caso, por muy malo que el caso que estoy viviendo, pudo haber sido peor. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Porque podría haber sido consumido, y debería haber sido consumido. Pero si la compasión del Señor hubiera fallado, y Dios no falla. Dios no falla. Él es fiel a su palabra dice que Él es fiel, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Entonces no se puede fallar a sí mismo en decir: yo te dejo solo. Y muchas veces quizás nosotros sentimos esta soledad, nos sentimos solos. ¿Dónde está Dios? En este medio oscuro, ¿cierto? Cuando nosotros vemos medio nublado, está Dios, hermano. En el proceso que estemos viviendo como seres humanos, Dios está. Amén. Porque dice: porque nunca cayeron sus misericordias, nunca decayeron sus misericordias. Incluso en la severidad de la corrección de Dios que soportaba el pueblo de Dios, había evidencia de sus misericordias. Aún en medio de toda esta catástrofe que Jeremías escribe, aún ahí están todas las misericordias de Dios. Hubo un gran consuelo al darse cuenta de que el tierno afecto de Dios no se había agotado por completo. Estas misericordias eran nuevas cada mañana. Dios es justo y demostró serlo. El pasaje está lleno de belleza, hermano. Ya se trata de esta tierna compasión de Dios que nunca estuvo ausente, ni siquiera en la hora del castigo, le escribe Morgan. Porque dice que nuevas son cada mañana. Cada día que amanece, hermano, ¿cierto? Cada día que amanece le da esperanza de vida a la humanidad. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que cada mañana es una esperanza nueva de vida, es un momento quizás de hacer un cambio en mi vida. Cada mañana Dios muestra su amor y su misericordia al permitir que abramos nuestros ojos y podamos llevar, como decía el texto, un camino nuevo, ¿cierto? Una esperanza nueva, volver a encontrarnos, ¿cierto? Con esta esperanzadora y caridosa amor del Señor. Entonces, cada día que amanece le da esperanza a la humanidad en las nuevas misericordias y compasiones de Dios. Como cristianos, como comunidad Casa de Gracia, como creyentes, necesitamos nosotros un suministro constante, un suministro constante. Y Dios ha prometido enviarlos sin falta. Necesitamos un suministro constante y Dios ha prometido enviarlo sin falta. No importa cuán malo haya sido el día anterior, el pueblo de Dios puede mirar hacia la nueva mañana con fe y esperanza. Hoy día el profeta, la palabra de Dios nos llama que no importa que haya sido el día de ayer, pero hoy día nos da una nueva esperanza de mirar con expectativa
porque esa es la palabra esperanza, una expectativa de futuro. Yo tengo la esperanza de que Dios va a hacer en mi problema económico, familiar, el problema que sea, Dios va a hacer. Dios está, hermano, Dios está, no estamos solos. Amén. No estamos solos. Estas misericordias son siempre nuevas, porque ¿saben qué? Porque vienen de Dios. Y Dios todo lo hace nuevo. Dios todo lo hace perfecto. Dios Amén. todo lo hace bueno. Amén. Dice Spurgeon de nuevo, nuestros tesoros que depositamos sobre la tierra son los estanques estancados, pero el tesoro que Dios nos da desde el cielo, en la providencia y en la gracia, es la fuente de cristal que brota de las profundidades eternas y siempre frescas y siempre nuevas. Cada mañana da fin a la noche. Cada mañana trae un nuevo día. Cada mañana trae nueva provisión para el día. Cada mañana trae un nuevo perdón para nuestros pecados. Cada mañana trae nuevas fuerzas. Cada mañana trae nuevas fuerzas para nuevas tentaciones, deberes y pruebas. Grande es tu fidelidad, dice el profeta al terminar. Grande es tu fidelidad. Todo esto hizo que Jeremías considerara la gran fidelidad de Dios, que nunca deja de enviar sus misericordias y compasiones. Incluso en su catástrofe, Dios era fiel. Aún en medio de nuestro catástrofe, hermano, Dios es fiel. Dios es Amén. justo. Y anunció fielmente sus juicios y los ejecutó. Y Dios demostraría ser igualmente fiel en su restauración prometida. Amén. Para finalizar, hermano, el profeta se dirigió a él, a Dios, personalmente y directamente, y le dice a Dios: grande es tu fidelidad. En el proceso de recordar los atributos de Dios, Jeremías volvió a tener una comunión viva y una comunión íntima con su Dios fiel. Y hoy día Dios nos está llamando a tomar el ejemplo de este profeta Jeremías. Aquí siempre hay oportunidades de vida nuevas. Siempre hay oportunidades, siempre, todas las mañanas son nuevas para poder experimentar algo nuevo en nuestra vida, siempre tomado de la mano de Dios. Y a pesar de nuestra aflicción, problemas que hemos tenido o que estamos llevando, tenemos que tener este déjà vu que tiene el profeta en medio de su lamentación, recordar cuán bueno y cuán fiel ha sido Dios a lo largo de nuestras vidas. Amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Póngase de pie. Así que si el día alguno está en tormenta, no vamos a desfallecer, hermano. Si el día usted está viviendo una tormenta, una lluvia media fuerte, confiemos en el Señor. Confiemos en que Él nos da nuevas oportunidades, nueva esperanza de fe para nuestra vida. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. Amén. Como dice la canción, yo sé que Él está aquí aunque no lo sintamos. Sé que estás aquí aunque no te sientas. Pero yo sé que Él está aquí. Puedo sentirlo. Siento que el Señor está en este lugar. El Señor nos llama. Nos llama hoy día el Señor a, quizá hoy día se siente sin esperanza. Hoy día Dios nos dice, nos llama a depositar nuevamente. Hoy es una mañana nueva que el Señor nos ha dado. Amén. Esta mañana es nueva. Y producto de esta nueva mañana hay nuevas oportunidades para poder quizás servirle, quizás para estar más en comunión con Él. Yo le invito a que podamos adorar